Este martes, a partir de las 7:30 de la tarde, en la tertulia femenina Así Pensamos, hablaremos de algunos de los apartados de la reforma educativa de Wert. ¿Nos encontramos ante una desigualdad de oportunidades? Reducción de becas, segregación en razón de sexo. Además, hablaremos de la posición del Papa Francisco, que aboga por una reflexión de toda la Iglesia para dar mayor valor a la presencia de las mujeres. Recuerden, será este martes, a partir de las 7:30 de la tarde, en la tertulia femenina Así Pensamos. Buenas tardes, como cada martes volvemos a encontrarnos en nuestra tertulia femenina Así Pensamos. Les saluda a los micrófonos Lorena González y quiero recordarte que estás escuchando Parpayola Radio en el 94.0 de tu dial y que puedes escucharnos también a través de nuestra página web www.parpayola.com y seguirnos si lo preferís en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hoy les van a acompañar durante esta hora Celia Llaneza, psicóloga, Gloria García, concejala del PP en Mieres, Sonia Blanco, psicóloga, y Gloria Muñoz, concejala del PSOE en Mieres. Buenas tardes, chicas, gracias por estar aquí formando esta mesa hoy. Y vamos a comenzar con la reforma educativa que el Gobierno ha materializado a través de la llamada Ley Wert, que se ha convertido en el foco de protestas y manifestaciones en toda España en defensa de una educación pública de calidad. Aunque da tiempo hasta su visto bueno definitivo, la norma que se aprobó hace unas 3 semanas con los únicos votos del PP y la posición de todos los grupos políticos y de la comunidad educativa se encuentra ahora en el Senado en pleno plazo de enmiendas que concluirá el jueves. Profesores, alumnos y padres culminaron el pasado jueves con los 3 días de paro estudiantiles contra los recortes educativos y la Ley Wert, y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública convocó también a los trabajadores de la escuela pública, docentes de la concertada y a padres y alumnos universitarios y no universitarios dentro de la llamada Semana en Lucha por la Educación Pública. Aquí en Asturias, el sindicato de estudiantes estima que un 80% siguió la convocatoria en el Principado, aunque fuentes oficiales aseguran que fue un 20% la inasistencia a las clases. Las movilizaciones en la calle, que en el caso de Gijón se dejaron ver por la zona del Muro y la Plaza Ayuntamiento, se realizaron bajo el lema "No a la contrarreforma franquista, becas sí, tasas no, Wert dimisión". ¿Cuáles creéis que son los principales puntos por la que la gente no quiere esta reforma, que ya sería la séptima en nuestra democracia? Comenzamos a ir, que miro caras. Gloria Muñoz. Buenas tardes. Bueno, pues por no mirarme. Efectivamente, por no mirarte y por llegar con el tiempo justo. Bueno, pues yo creo que hay muchos puntos de esta ley con la que la inmensa mayoría de la comunidad educativa no está de acuerdo. Por hacer un breve resumen, y seguro que me dejo algo en el tintero. Por un lado están los modelos educativos. Digo, voy a empezar por ahí porque también últimamente luego lo podemos sonar a otros temas. Los estudios de las lenguas y el tratamiento que se hace a las lenguas cooficiales. Y digo que voy a empezar por ahí porque supongo que eso nos llevará a otras derivas. Pero sobre todo y más importantes para mí, siendo esta muy importante, se trata de temas más generales, como esos puntos en los que se habla y van a ser muy poco matizados, porque la mayor parte de las enmiendas, por lo menos las que conocemos, no las conozco todas, porque fueron cientos de enmiendas que no conozco todas, van por la segregación, por la financiación, por la utilización o por la posibilidad de poner a disposición de empresas privadas suelo público para la construcción de colegios, por las evaluaciones, por el tipo de evaluaciones, por cómo se trata o cómo quedará a partir, si esta ley se lleva a cabo, la participación de todos a través de los consejos escolares, y se me quedan muchos puntos. Pero bueno, yo creo que para empezar, está bien, ¿no? Que los más importantes, se me quedan muchos puntos porque he venido sin papeles, lo siento, pero ha sido un día un poco complicado hoy con todo lo que ha pasado. Sonia, tú que siempre defiendes la educación. Yo, vamos a ver,
Quizás a lo mejor por la parte que me toca, yo creo que lo que puede acabar resultando más criticable es todo lo relativo muchas veces al método, ¿no? A la manera que se tenga de entender la educación y por lo tanto en consecuencia se legisla, ¿no? Eso es lo que me puede, por lo menos a mí me parece más alarmante, ¿no? La perspectiva de no considerar a los agentes realmente implicados en este tema, que es la comunidad educativa en general. Algo que me parece también muy grave es el tema de la potenciación o el intento de segregación, apoyando la idea de que es que lo que se necesita es que dar cada uno lo suyo, ¿no? Cuando en realidad, bueno, más bien sabemos que eso se puede llevar a cabo perfectamente, pero desde la idea de una escuela inclusiva. No integrar a todos dentro del mismo saco, pero sí atender a las necesidades individuales de cada alumno y cada alumna, pero dentro del mismo aula, ¿no? Sí. Lógicamente, a ver, todo eso pasa por una cosa fundamental, que es la necesidad de no solamente de más materiales, que bueno, al fin y al cabo algunas veces los materiales no dependen tanto de ellos en sí, sino del uso que se haga, ¿no? Pero lo que urge y lo que es tremendamente necesario es que haya más profesionales por aula. Fundamental. Y no solo más profesionales, sino que no se incrementen la ratio, no se incremente el número de alumnos por aula. Porque desde esa perspectiva, esta idea de escuela inclusiva va a resultar total y absolutamente utópica si volvemos a aulas cerca de los 30 alumnos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, con itinerarios muy tempranos, con itinerarios cuyas características y la idea de realizar esos itinerarios acaba siendo la segregación, y más que otra cosa, más que el buscar con esos itinerarios lo que se hacía o la idea que había antes de reforzar a aquellos que necesitaban una complementariedad, y no apartarles del camino de la educación, y de poder llegar más adelante a cubrir los objetivos que se buscaban. Quizás es que la base de partida ya es una contradicción en sí, porque pretender hacernos creer que el recorte va a suponer una mejora es como, creo que si no me equivoco fue Juan José Millás quien lo dijo en su día, ¿no? Que es como pretender convencernos de que quitando el tren de aterrizaje de los aviones vamos a conseguir que el aterrizaje sea más efectivo, ¿no? Es un poco, quizás es la base de todo. El resto puede ser más o menos bueno, todo es debatible, ¿no? Pero más o menos discutible o susceptible de enmiendas, o a lo mejor quizás más susceptible de interpretación en función de la persona que lo defienda, ¿no? Pero bueno, sí, el planteamiento de base es quitar para mejorar. Esa es quizás yo desde mi punto de vista la mayor contradicción con la que nos podemos encontrar. Celia. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y buenas tardes a todas y a todos los oyentes. Bueno, se supone que lo que sale peor parado aquí, como en todo, pues es lo público. En época de recortes, pues hombre, yo no sé todas las enmiendas, como vosotras decís y recalcáis, pero sí que quizá a lo mejor quien salga más favorecido es quien tenga más recursos. Igual en este caso pues puede ser la privada y la concertada, quizá. ¿Por qué? Porque lo que decían las compañeras, se aumentan los ratios, se suprimen profesores, se quiere quitar figuras importantes como maestros de apoyo, se quiere quitar figuras importantes, la diversidad, y habíamos hecho, yo creo que un intento de integrar a todos en las clases con estas figuras de maestros de apoyo o ALs y PTs que hay en todas las aulas. Claro, más ratio, los profesores, pues normal, no pueden tener la misma calidad. Volvemos a los ratios cuando yo era joven, pues que teníamos 40 alumnos a lo mejor por clase, pero bueno, ahora tenemos que atender que hay más diversidad, que hay más niños, y bueno, ¿qué pretendemos hacer? Para mí mucha reválida, excesiva. Yo quiero que se premie el esfuerzo, por supuesto. Yo creo que excesiva reválida. Se tiene que premiar el esfuerzo, pero no cortar en la facultad becas, que yo entiendo que se tenga que hacer un tope, pero yo creo que eso puede dar lugar a que estemos haciendo un grupo como muy selecto, como muy de excelencia, como muy de los mejores que estudian,
y sin querer vayamos quitando a los otros, sin querer. Yo, de hecho, si me lo permites, no es un grupo de los mejores, sino un grupo de los que mejor se adaptan al sistema. También. De los que mejor nota sacan, Puede que ser. Recordemos que no necesariamente tienen que ser los más capacitados. Exacto, sí, pero los que en ese momento memoricen mejor o se adapten mejor a estas reválidas. O simplemente se adapten mejor al sistema que se les ofrece y entonces, en consecuencia, saquen mejor nota. Tengo que volver, por desgracia, al modelo de los países nórdicos, que en cuanto una persona tiene un problema en el aula, un alumno o una alumna, enseguida se busca que los demás compañeros se fijen en él y suplan esas carencias. Entonces aquí lo que hacemos es un poco, pues, sin quererlo, pues tenemos, igual que es muy injusto todo y tiene que haber una nota de corte, pero igual que en la facultad hay una nota y a veces no premia, a lo mejor todo el esfuerzo por un momento, una nota, un examen puntual, una PAU, y no se mide a lo mejor la vocación, porque en ese momento has tenido un mal día. Pues a mí no me gustaría que aquí un niño que no pueda llevar este determinado modelo de aprendizaje quede más rezagado. Entonces, no hagamos una comunidad más inclusiva, sino hagamos grupos de los que, como dice Sonia, se adapten mejor. Habría tanto que hablar, pero principalmente es esto. Hay que hacer recortes. No sé si iremos hacia la privatización de lo público, pero yo quiero desde aquí decir que yo he ido siempre a colegios, a uno concertado y al público, al instituto, y estoy totalmente a favor de lo público. No lo menospreciamos porque lo tenemos ahí, no le damos el valor suficiente como a la sanidad, y yo creo que a veces lo privado no siempre, a veces es lo mejor. Igual te puede dar más oportunidades. Gloria García. Bueno, vamos a ver, el tema de la LOMCE. Partimos de la base de que no es una nueva ley, es una modificación de la LOMCE en aquellos puntos en que el Ministerio de Educación consideró que era mejorable. A día de hoy, en España no ha habido más modelo educativo que las leyes de educación de los gobiernos socialistas. Y nos encontramos con que ya cuando era un anteproyecto se dijo que no. No solo se dijo que no, sino que se firmó entre los partidos de la oposición un documento según el cual, en el momento que el gobierno del Partido Popular, o que el Partido Popular no estuviera en el gobierno, se derogaba la ley, sin esperar a la redacción definitiva de la ley, sin esperar a las enmiendas. No, el no por el no, no hay más, el no por el no. Los resultados de las distintas leyes educativas en España están a la vista. El informe PISA está ahí para verla. Tardaba. No, ya tardaba, no, es que para lo que nos interesa nos acogemos a él y para lo que no, lo dejamos de lado. Luego hablamos del informe PISA. El abandono temprano anda cerca del 30%. El que no es inclusiva, yo considero que sí. Claro, eso ya va en opiniones. Se refuerzan las asignaturas instrumentales. Aumenta carga lectiva en matemáticas, lengua, inglés y ciencias. Desaparece el conocimiento del medio en primaria y se desdobla naturales y sociales. En las ratios, cuidado, la ratio se pasa de 20 a 25, pero cuidadito, que las comunidades autónomas tienen competencias en eso. ¿Que disminuye el número de profesores? Ahora mismo, hablo de Asturias, que es lo que conozco, si disminuye el número de profesores es porque la Consejería de Educación del Principado de Asturias no amortiza plazas. Perdón, no amortiza, no, al contrario, amortiza y deja los centros como los deja. ¿Qué pretende la LOMCE? Pues evidentemente mejorar la calidad educativa. El tema de la... A ver, que estuve tomando nota. El tema de los conciertos. De los conciertos educativos. Vamos a ver, los conciertos educativos
según viene en la LOMCE, en el artículo 116, apartado 2, dice: entre los centros que cumplan los requisitos establecidos tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, tendrán preferencia los centros que, cumpliendo los criterios, estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo no veo la segregación y no veo la exclusión. Sí veo exclusión en el porcentaje tan exagerado de alumnos que hoy en día están abandonando el sistema educativo. Las reválidas, las famosas reválidas. Las reválidas, hasta donde yo conozco de la LOMCE, una es una detección temprana de problemas de aprendizaje. Otra es, la de bachillerato, por ejemplo. Sí. Se quita la selectividad, que no se nos olvide. Que se quita la selectividad. Y hay una cosa importante. Ahora mismo, un alumno termina el bachillerato, o antes terminábamos BUP y COU, y esa nota era el 50% junto con la selectividad. O sea que tenías un mal día y la liabas. Todo el mundo estaba de acuerdo. Ahora, la nota de bachillerato va a ser el 60% y la reválida el 40%. Y en la prueba de sexto de primaria es 70-30. ¿Qué quiero decir con esto? Que se da más importancia a lo que es el recorrido del alumno que a una sola prueba, que era lo que se estaba dando ahora. Vamos a ver, ahora yo en bachillerato a lo mejor tenía un 7 o tenía un 8, llegaba a selectividad o a la PAU y ya, tenía un mal día, sacaba un 5. ¿En qué me quedaba la nota media? De esta manera queda más compensado lo que son la evaluación continua, por llamarlo de alguna manera, que lo que es una prueba. Y bueno, podría seguir hablando de adelanto en la elección de itinerarios. Pues en cuarto de la ESO lo que se hace es posibilitar que el alumno opte por la FP, que siempre es reversible. Cuidadito, que no se está cerrando la puerta a nadie. Estas pruebas son reversibles. Que se opte por una FP, pero una FP bien organizada, con la FP reglada normal y la FP dual, o por un bachillerato, pero repito, siempre reversible. Tema del profesorado, desde luego, ya lo dije antes, ahí tienen mucho que ver las comunidades autónomas. El tema de asignaturas que no sean troncales, mucho que ver las comunidades autónomas. Y seamos realistas, el hecho de que ahora mismo el Estado central, el Gobierno de la Nación, tenga más porcentaje en las asignaturas troncales, señores, es que llevamos unos años con 17 modelos educativos. Y así nos va. Al menos que en las troncales tenga que haber una raíz común. Después las lenguas cooficiales, claro, aquí es el problema del catalán, o sea, no hay más con el tema de las lenguas cooficiales. Y lo que no puede ser es que se dé importancia, que me parece muy, muy legítimo, a la lengua de cada comunidad autónoma, pero cuidadito que la lengua oficial a nivel del Estado es el español, a día de hoy. Se sigue dando importancia. Miren, el tema del gasto, y ahora va a decir algo mi tocaya Gloria, la OCDE afirma que el hecho de gastar más no implica más calidad educativa. Y está además muy clarito. España está gastando más de 10.000 euros por alumno y curso, y otros países con mejores resultados están gastando como la mitad. Y hay mejores resultados. Y en un país nórdico, como decía Celia,
que los niños acceden al sistema educativo a los 6 años, se hacen pruebas a los 8 años, por ejemplo las que se hacen ahora mismo aquí en España, y ya tienen mejores resultados, y llevan 2 años, 5 o 6 años a los 8. Entonces, algo está fallando. Y si algo está fallando y se intenta arreglar, lo que no me vale es el no por el no. Y el decir, yo ahora derogo esto, nada más que llega al gobierno. Sea lo que sea, dé los resultados que dé. No, yo no me gusta. No quiero porque es el no. Entonces, se hacen huelgas. Me resulta curioso porque no esta última, pero la anterior yo tuve ocasión de hablar con uno de los que estaba repartiendo los papeles, explicando las razones para la huelga. Y yo le dije, oye, esto no es. Esto no viene en la LONCE así. Y dice, no viene. Digo yo, no viene así, yo con la LONCE en la mano. Y me dice, bueno, lo voy a leer yo ese tocho. Digo, bueno, pues si no vas a leer ese tocho, ¿cómo te atreves a opinar? Bueno, no viene, pero vendrá. Digo, bueno, pues ya si entramos en adivinación, entonces ya me cayó la boca. Quiero decir, cuando se empezó a hablar de la LONCE, se la catalogó sin esperar ni a enmiendas, ni a redacciones definitivas, a nada. Ley franquista. Vale. Si es ley franquista, pues hombre, si llamamos franquista, por ejemplo, a formación del espíritu nacional, se puso después educación para la ciudadanía, que era muy parecido. Muy parecido. No. Y bueno, aparte el no por el no, disculpa, el no por el no, eso lo vamos a tener siempre y cuando estemos politizando la educación, que es el gran problema que a lo mejor tenemos en España. Sí, pero hay una diferencia, que el Partido Popular no deroga la LOGSE, modifica. No, simplemente, precisamente por esa negativa del Partido Popular, no se llegó absolutamente a ningún tipo de acuerdo en materia de educación cuando estamos hablando de que estaba de ministro el señor Gabilondo, por ejemplo. O sea, quiero decir, y no quiero decir con esto que es que lo que haga un partido está mejor que lo que haga otro. Lo que ocurre es que si argumentamos en ese sentido, también tenemos que ser conscientes de que eso mismo se hizo en la anterior. Y por eso yo pienso que el problema está en la politización de la educación. No en si este tipo de cuestiones son franquistas, no son franquistas, son de derechas o son de izquierdas. La cuestión está en que los derechos de todos y cada uno, ya no solamente de los niños y niñas que componen el sistema educativo, sino también la capacidad y el derecho de las familias a decidir también, y de no solamente decidir, sino también de poder optar y decidir en materia de educación, como está el problema es lo que comentaba Gloria ahora mismo, ¿no? Que este tipo de cuestiones se van a ver también, o se va a ver repercusión a través de la modificación del peso de los consejos escolares, ¿no? De los pesos familiares. Sí. ¿No? Y cuando estamos hablando de que estamos recortando en puestos de trabajo, no solamente en maestros, sino también, tal y como comentaba Celia, sino en otro tipo de profesionales que también tienen un peso muy importante, cuando hablamos de trabajar la inclusividad, lo siento mucho, pero yo creo que el problema nace de ahí, no de que venga del partido X o del partido Y, sino que realmente, en mi opinión, lo que pienso es que todo ese tipo de cuestiones en su conjunto, con independencia del partido de procedencia, como digo y repito, es en mi opinión, eso no puede derivar en una mejora educativa. Es de perogrullo, sinceramente. Sí, pero entonces... con respecto al informe PISA, vamos a ver, el informe PISA mide resultados, notas. Y estamos hablando que lo realmente importante no son las notas, ni los resultados, ni los pesos de si se tiene un 50% de peso, la nota de tal, la nota de cual. Estamos hablando del esfuerzo, estamos hablando de las capacidades y las necesidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Y eso es lo que tiene que adquirir mayor peso. No el sacar más o menos nota, no el crear colegios o institutos para alumnos de 8 para arriba.
Eso, sinceramente, es una discriminación total y absoluta. Sí, pero no mira, hablar ni argumentar a favor de si es que los niños y las niñas tienen necesidades diferentes y por lo tanto es importante segregar. No se puede hablar eso. O ya no solamente hablar, sino favorecer a esos colegios que han decidido segregar por sexo basándose en una serie de argumentos que están total y absolutamente denostados. Quiero decir, es una cuestión. La crítica hacia la LOMCE es una cuestión que trasciende a la política. Sí, pero mira, en el tema de PT y AL, orientadores, todo eso, comunidad autónoma. Comunidad autónoma. Si hablamos de comunidad autónoma, quizás se está refiriendo a Asturias, pero yo me estoy refiriendo, acordando de Castilla-La me Mancha, que han desaparecido muchísimos colegios rurales. Yo me estoy refiriendo con el incremento de la ratio. Yo me estoy refiriendo a Asturias porque es lo que conozco. Hablamos de los institutos de niños para más de 8 años. Mira, yo considero que uno de los problemas gordos que tenemos ahora, independientemente de la ley educativa, independientemente del color político, es que se ha rasado por abajo siempre. ¿Con eso qué quiero decir? Que me parece muy bien que un alumno que no siga el ritmo, o sea, los contenidos mínimos, que no pueda que se le haga una adaptación curricular, me parece estupendo. Que se haga una diversificación, me parece fenomenal. Pero ¿y los de arriba? A esos, el problema es que a esos... Perdona, no se ¿me puedo remitir al porcentaje de alumnos de altas capacidades con fracaso escolar? Y cuando digo fracaso escolar, pero ahí está, no me estoy refiriendo... Y además es un tema que concretamente te puedo asegurar que no puedo decir que domino, pero sí lo trabajo. El porcentaje no es que sea alarmante, es escandaloso. Claro, pero fracaso precisamente escolar, me estás dando no estoy la razón, hablando de que es que no se les sean incentiva, alumnos que quedan en la media. no se incentiva a esos niños de altas capacidades. Es que falta profesionales, faltan profesionales que entiendan de ese tema, y no solo que entiendan, sino que lo trabajen. Y una cuestión que realmente necesita quizás el alumnado de altas capacidades fundamental es que se entienda su necesidad dentro del aula. No que se le saque fuera diciendo, bueno, es que a este niño quizás lo que necesita son más sumas porque ya terminó de hacer estas. Entonces lo sacamos fuera para que le den más sumas. Entonces, lo que necesita quizás no es que se le meta de pronto en un aula con 25 alumnos más, sin más, y un maestro y encima retirando los apoyos y retirando el resto de los profesionales. A lo mejor lo que ese niño necesita, al igual que el resto. He puesto este ejemplo porque cuando hablamos de necesidades especiales a veces nos remitimos a lo que está por debajo y olvidamos los que están por arriba, ¿no? O sea, todo lo que queda a la derecha y a la izquierda de la campana de Gauss, ¿no? Las excepcionalidades, como solemos llamarlo. El problema es que quizás ese niño, al igual que el resto, lo que necesita es más profesionales dentro de ese aula. Porque lo que puede resultar una auténtica utopía es esperar que una persona atienda, si hay un aula de 25 alumnos, atienda de esos 25 alumnos, yo no te voy a decir 25, te voy a decir 15, porque es un caso real, atienda que dentro de esos 15 haya 7 con necesidades educativas especiales. ¿Cómo va a poder una persona hacer eso? Pero como esos 7 no van a llegar a la nota mínima. Claro, pero no solamente, no estoy hablando solo de esas altas evaluaciones, capacidades. pero es que es igual. No, porque pero esas evaluaciones, Gloria, esas no evaluaciones echan a nadie son atrás. una nota. Y en el momento en que no se cumplan los objetivos, ese alumno tenga o no alta capacidad, porque no se van a molestar, en la inmensa mayoría de los casos, no vas a tener oportunidad de hacer, porque una evaluación no te mide eso. Esos alumnos se van a ir y los van a mandar a otro sitio. Los van a apartar del itinerario común. Porque la nota, esas notas de los famosos informes, a los que te gustan, porque ya, como ya hemos hablado más veces de los informes PISA, ya sabía yo que no iba a tardar mucho en salir. Volvemos otra vez, son evaluaciones, y es una evaluación muy concreta, que tú dices, puedes tener un mal día, pero es que con 40 alumnos, y tú lo sabes perfectamente, con 40 alumnos, da igual que el alumno tenga un mal día. A lo mejor lo tienes tú, o yo, o cualquier otro profesor. O el alumno pasa desapercibido porque... Y el alumno pasa desapercibido, y al final lo que vas a tener es un número, o un acto o no acto, cuando en realidad el problema es otro. Pero independientemente de eso.
por el no. Y yo voy a redundar en algo en lo que dijo Sonia. El ministro Gabilondo, que sí, era del Partido Socialista, pero que se sentó con todo el mundo. Se pidió en julio que se sentaran el resto de partidos con todo el mundo negaron, y tenía un pacto a punto de firmar que, como se acercaban las elecciones, desde la dirección del Partido Popular se dijo: jamás se firma un pacto, vamos a hacer una foto a punto de unas elecciones firmando un pacto por la educación, por fin, en este país, y a última hora se retiró la firma, no llegó a ese pacto. Con lo cual, ante una ley que está apoyada por un único partido, el resto están absolutamente legitimados conociendo la ley. No me digas tú que no se la han leído. Tú sabes que las comisiones de trabajo se hicieron, y la gente se leyó la ley. Nos fueron llegando cantidad de borradores distintos de la ley, como nos están llegando de otras leyes, y la gente con conocimiento de causa dijo no, y lo dijo todo el mundo, pero nos empecinamos porque tenemos mayoría absoluta. Y yo sé de qué hablo, porque también tuvimos mayoría absoluta y también cometimos errores por creernos que por tener la mayoría absoluta teníamos la razón. Y en el caso de la educación hemos cometido errores todos. Lo que pasa es que algunos los asumimos y otros pretenden pasar por la pared. Es una de las diferencias. Yo creo que de estas movilizaciones lo que tendríamos que aprender todos es a sentarnos de nuevo y poner el pacto de educación de una vez por todas sobre la mesa entre todos. Eso es para empezar, empezando por mi partido. Yo estoy de acuerdo con Gloria totalmente. Sí, se necesita un pacto de educación. Pero mira, te digo una cosa, de esta ley, en la huelga, trascender la politización de la educación. Sí. En la huelga, en la última huelga de la semana pasada, ¿qué porcentaje de profesores siguieron la huelga? Pues depende, esto es como todos, todo. Depende a quién preguntes. Depende a quién preguntes, pero yo pasé por varios colegios, no solo de este municipio. Sí. Y la inmensa mayoría. Pues yo en los dos colegios en Osquitinero, en cada colegio faltó un profesor. Vaya, y somos cerca de 20. Debe ser. Oye, que a lo mejor yo que sé. Bueno, lo dicho depende a quién preguntes. Claro. Pero eso, ¿será depende a quién preguntes? Yo no depende de a quién pregunto. Si yo no, estaba en ves, los colegios. No, yo no leí. Yo estaba. Yo estuve en distintos colegios viendo los niños que habían ido, cómo se les estaba atendiendo, a pesar de estar en huelga. Hombre, obviamente estaban los servicios mínimos allí, los equipos de dirección estaban en el colegio controlando a pesar de estar en huelga. Sí. Estaban en su lugar, no en su puesto de trabajo, estaban en huelga, pero estaban en su lugar de trabajo por si había algún problema. A ver, en un colegio de 18 profesores, si falta uno, no creo que hubiera 17 de servicios mínimos. No creo. A lo mejor ahora es así. Pero mira, entiendo una cosa. El famoso PISA, que no nos interesa. No nos interesa, no, espera, no acabe con el PISA, porque no acabe con el PISA, porque del PISA siempre nos quedamos con los últimos datos, con la evaluación, lo que decíamos, con los números. Y como todos los números, depende cómo se miren, los mismos números nos los podemos interpretar de muchas maneras. Hay algunos que ahorran, otros que ganan y están los que pierden. Pero hay una realidad, y es que en este país llevamos una lacra en educación y un lastre muy gordo desde hace casi un siglo. Con lo cual, el informe PISA no mide la evolución que ha tenido la educación en estos últimos 30 años. Y hemos mejorado mucho. No hemos llegado a la excelencia. Mucho menos. Pero hemos mejorado mucho. No hace tantos años, la inmensa mayoría de las mujeres eran analfabetas. La inmensa mayoría de la gente estudiaba como mínimo la enseñanza obligatoria y luego se iban a trabajar. Se ha mejorado mucho, afortunadamente. No todo lo que nos gustaría, pero hemos mejorado mucho. Con lo cual, el informe PISA no se puede quedar, ni podemos utilizar solo los últimos números del informe PISA. Hay que ver, no podemos estar al mismo nivel de alguien de países que llevan invirtiendo y trabajando en la educación muchos más años que nosotros.
Bueno, aparte que son culturas diferentes y tampoco se puede establecer una comparación porque... Luego, tú hablas de... Pues si no se puede establecer comparación, Sonia, a tenor del informe PISA, ¿por qué Hablas del hace abandono. unos años, perdón un minuto, hace unos años, a ciertos colegios llegó una notita diciendo que a ver si no dejábamos a niños de sexto repitiendo, porque luego llegaba el informe PISA y nos daban como pa'l zorro. Eso lo vi yo y lo viví yo. Oye, cuidado con los de sexto. Un año, pues de esos años que te tocan, que dejabas 3 repetidores. Hoy rechinaba por el dichoso informe PISA. Porque mucha gente, y te vuelvo a repetir, nos hacemos a los números. O sea, que estamos... Pero ahora sí que no lo entiendo. O sea, ya ahora me he perdido. El informe PISA, cuando alguien dice, cuidado con los números que va a dar el informe PISA, a ver lo que hacemos, no es bueno. Cuando decimos vamos a hacer una evaluación para tener unos números de acuerdo con el informe PISA, es bueno. No me estoy refiriendo a eso. Contradicciones. Estoy diciendo que precisamente que en ciertos casos nos importa muchísimo hasta el punto que de un consejero de educación que te dice, oye, cuidadín, no dejéis críos atrás, porque es que luego los resultados son penosos. Luego hablamos luego no, ahora voy a hablar muy poquito, para no desviar el tema en cuanto a las consejerías. La culpa depende de para dónde, pero desde luego en Asturias y en Andalucía, me imagino, porque son las únicas que ahora mismo gobierna el Partido Socialista, es de las consejerías. En el resto de... También es de las consejerías. Bueno, vale. En todos los sitios. Gracias. Sí, o sea, en Castilla-La Mancha también, Castilla-León también, en Valencia también, en Baleares también. Vale, gracias. No, es que me cabía esa duda. Murcia. Murcia, me quedaba esa duda, porque a veces se nos olvida que aunque parte de las competencias o la mayor parte de las competencias en educación o en sanidad están transferidas a las consejerías, luego hay una cosa que se llama presupuestos, que nos tienen que llegar, y que claro, cuando se cae el primer dominó, se caen todos detrás, y entonces a veces no es fácil. No es fácil. ¿No es fácil es qué? No es fácil asumir que a veces los recortes no se deben tanto a la consejería como al que los manda desde arriba. No, mira. Te pongo un ejemplo. Principio de curso de Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Yo te hablo de esta porque llevo 27 años trabajando en el sistema educativo en Asturias. ¿Necesitáis un mando a distancia para una tablet para controlar la pizarra digital? ¿Necesitáis lápices USB? ¿Necesitáis que tenemos mucho? Si eso es optimizar recursos, claro, luego nos sobra de un lado y nos falta de otro. La tasa de reposición aquí en Asturias no se está cumpliendo, para nada. En otros sitios no. O sea, no podemos echar la culpa todo al gobierno central cuando nos interesa. Todo no, pero tampoco todas las consejerías, porque todo esto, yo hablo de una parte. El tema de ratios, al final regula la consejería. Vamos a ver, la LOMCE establece un marco. Luego la LOMCE. O sea, la Ley Orgánica de No Calidad. No, de mejora, LOMCE. De mejora. ¿Dices LOMCE? Pues yo aprovecho la coyuntura y hablo de no calidad. Vale. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa establece un marco y luego cada consejería, en las competencias que tiene, desarrolla de una manera o desarrolla de otra. Entonces, hay mucha parte de estos temas que al final la decisión va a ser de la consejería correspondiente. Lo que hace la LOMCE es, por lo menos, intentar que no haya tanto abandono escolar temprano, No te preocupes, si con las medidas económicas no va a haber tanto abandono temprano. Es que no, la gente va a tener que irse a trabajar, entonces se va a quedar estudiando. Bueno, esto ha sido una gracia de fuera de tono. Sí, una gracia fuera de tono, teniendo en cuenta, bueno, cómo encontramos el cortijo.
Entonces, si dejamos que un intento se quede en nada, y repito, el no por el no, el no por el no. Claro, nos viene muy bien movilizar todo el tema, nos viene muy bien convocar huelgas y una y otra antes de que hubiera ni siquiera una redacción definitiva, nos viene muy bien negarnos, como se negaron en el mes de julio, a negociar, y después yo no negocio, me limito a meter enmiendas. No, señores, la cosa, si estoy de acuerdo que tiene que haber un gran pacto, debería haber un gran pacto por la educación, en el que se sentasen, bueno, políticos por un lado, pero profesionales por otro, sobre todo políticos y profesionales, y más profesionales que políticos. Mira, ¿ves? Estamos de acuerdo. Por una vez, ¿Alguna vez? y más profesionales que políticos. Con Sí, señor. orientaciones variadas, de hecho, Y ahora estoy hablando como profesional, porque yo entiendo que en la comunidad educativa sí hay varios pilares, pero yo entiendo, a lo mejor es de formación profesional, que los pilares fundamentales son el alumno y los profesores. El alumno y los profesores. Fundamentalmente, que las familias tengan que tener su influencia, por supuesto, porque hay que trabajar todos coordinadamente. Pero yo entiendo que en lo que se refiere a pacto por la educación, a leyes educativas, yo entiendo que ahí los profesionales tienen mucho que decir, o deberían tener mucho que decir. Pero tampoco pero entonces estamos hablando de temas de escolaridad, no estamos hablando de educación, porque educamos todos. Claro, es que incluida la familia. Lo que no claro, podemos hacer es pretender si el niño me viene mal educado de casa es culpa de las familias, pero si me viene bien educado, entonces ¿qué peso corresponde sobre cada uno? Un momento, ¿no? es que vamos Quiero a ver, decir, es que hay una diferencia de concepto. La familia educa y en la escuela también se educa, pero prioritariamente es que igual los conceptos de profesionales tampoco. A ver, cuando hablo de profesional, hablo del maestro en el sentido más amplio de la palabra maestro, del magíster, del que no solo enseña sino que da ejemplo. Pero lo que yo veo, y me remito a la huelga, o sea, sí, muchos niños en huelga, muy pocos maestros en huelga, y no hay más. O sea, ¿y dónde está la causa? Habría que preguntar, a lo mejor, o habría que preguntar por qué con una ley esbozándose ya vamos a la movilización. Pues igual porque no habéis contado con los profesionales ni con los sindicatos. Todos los sindicatos, salvo uno que no está completamente de acuerdo, pero bueno, en algunas partes sí está de acuerdo. Todos los sindicatos, sean del color que sean, están en contra. El resto de los partidos, nacionalistas, no nacionalistas, los nacionalistas por las lenguas cooficiales, todos están en contra. Sí. O sea, sois los que tenéis la razón y todos los demás estamos equivocados. No, un momento. La LOMCE tiene cosas mejorables. Yo, como maestra, incluso si perteneciendo al Partido Popular, tiene cosas mejorables. Pero cuidado, que no es el diablo hecho ley educativa, ¿eh? Lo que pasa es que nos interesa mucho movilizar. Pero si movilizáis vosotros. No, quiero preguntar una cosa, ¿qué supone las reválidas? Porque si estamos hablando de que lo que necesitamos es premiar el esfuerzo e individualizar la enseñanza, la reválida es una evaluación que va a llevar a cabo profesionales que no conocen al niño en absoluto, por lo tanto se van a fijar solamente en que el niño tenga un buen día o un mal día, tal y como estás comentando. Pues y ahí voy, eso es que algo... el porcentaje cambia, que hasta ahora un niño, una niña, se iba ahora a la PAU. los niños, pero los niños que cambian de de primaria a la ESO ahora mismo están haciendo reválida. No. Los que van de la ESO a bachiller tienen que hacer reválida. No, un momentito. Se elimina, es cierto, se elimina la selectividad. ¿Qué criterios son los que se utilizan para el acceso, por ejemplo, a los grados, a las universidades? Porque sí que hay criterios. Eso no quiere decir que entre cualquiera, sino que probablemente cada universidad o cada facultad proponga la medida que buenamente le apetezca.
para admitir o no es... admitir alumnos. Exacto. A ver, corregidme si me equivoco, pero cuando se le denomina ley franquista es por algo, no es por el no, ni por el que es que incluso antes de empezar a debatir o cuando estaba en anteproyecto ya se decía que no, es por algo, no es el no por el no. Hay fundamentos de base. Que no todo va a ser malo, que hay muchas cosas mejorables, yo por supuesto que también que estoy muy de acuerdo con ello. Que de hecho yo es que siempre en realidad tengo que reconocer que suelo ser siempre muy crítica con prácticamente todas las reformas educativas, simplemente por el hecho de que cada vez que hay un cambio de color en el gobierno se produce una reforma educativa. Yo es que soy muy crítica con independencia de mi ideología o con el color con el que yo considero que me representa. Pero ahora mismo, de la que estamos hablando, es de la LOMCE. Perdón, Sonia, vuelven locos, con perdón, entre comillas lo de locos, a opositores, a maestros, a alumnados que constantemente tienen que estar cambiando las asignaturas, adaptarse a las nuevas leyes, con lo cual esto supone, yo creo que a veces en vez de un avance, un retroceso. Bueno, aparte que es absurdo, porque lo único que en realidad se produce es un cambio teórico, porque no se MAC, produce sí, una formación. Exacto. Se les está diciendo, y corrígeme si me equivoco, porque además es que tú sí que estás mucho más en el tema, pero de repente hay un cambio en la ley y se os dice esto es lo que tenéis que hacer, pero no siempre se os aportan los medios adecuados. No. Eso es lo que es absurdo. Eso es el gran problema que existe si los agentes realmente implicados no tienen un peso más importante. Pero mira, por ejemplo, con respecto al tema de las familias, yo lo que pienso es que una familia no puede ser la que decida cómo tiene que hacer su trabajo un maestro, cómo tiene que hacer su trabajo un psicólogo, un orientador, exactamente. Pero desde luego, dejarle fuera de decisiones importantes, eso es un gran error. Lo que hay que, quizás lo que tenemos que trabajar en general es un cambio. Esto sí que puede sonar ya, pero es quizás trabajar en un cambio de sentido de paradigma, de entender la educación en un sentido diferente, pero todos los agentes sociales, empezando por la familia y terminando por el resto. Es quizás hacia lo que tenemos que tender. Ojo, trabajar en ese sentido, no ponerlo como objetivo para lograrlo de manera inmediata o a corto plazo, porque entonces sí que podemos estar hablando de utopía. Pero fijaros. Pero remar todos en el mismo sentido, claro, no excluir. Hubo leyes educativas y nunca se organizó la que se organiza en el momento en que el gobierno del Partido Popular echa adelante con una ley educativa que no es completamente nueva. Repito, se coge la LOGSE, se mantienen unas partes y otras partes se derogan. De hecho, la ley viene formulada como diciendo en la LOGSE, en el artículo tal, donde pone tal, va a poner tal. O sea, cambia ciertas cosas, unas cuantas. Yo creo que las manifiestamente mejorables. Nunca hubo una contestación, y mira que hubo, porque yo ahora ya hablo a nivel personal, para mí una de las, aparte del famoso PAINM, que eso era de poner los pelos de punta, lo de necesita mejorar y progresar adecuadamente, y anchas Castilla, eso fue una barbaridad, y ante eso no hubo ninguna contestación. Otra barbaridad, bajo mi punto de vista, sacar el primer ciclo de secundaria a los institutos. Niños de 12, 13 años mezclados con niños de 17, 18 años, cuando podían tener una atención, considero, mucho más adaptada a ellos en los colegios. Eso es una opinión personal. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Tan personal como que no está en la LOMCE. Y si por mí fuera, pues a lo mejor estaba. Nunca hubo contestación ante eso. Quiero decir, ahora uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la LOMCE, pero subirse por las paredes cuando aquí hubo unas leyes educativas que dieron un resultado pésimo y que nos llevaron de una vez, había la teoría conjuntista, que era lo máximo, era todo teoría de conjuntos. Hablo de matemáticas. A los 4 días eso no valía para nada. Eso era como cuando decían que la dieta mediterránea era tan mala, que dejábamos todos de tomar aceite de oliva y de repente resulta que era bueno. Teoría de esto. Cuando ya decías, la panacea, te cambiaba la ley
y te decían, no, ahora lo bueno es esto otro. Callábamos la boca y esto otro. Y a la siguiente vez, a esto otro. Y no hubo esta contestación. No hubo esta contestación. ¿Qué pasa ahora? Que hay un componente político muy grande. Y de recortes. Muy grande. En la dieta mediterránea no te decían hay que recortar en alimentación. Un momentito. ¿Recortes en qué? Pregunto, ¿recortes en qué? ¿Cuántos profesores interinos ahora mismo están en el paro? Preguntan la Consejería de Educación. Preguntan. No. A ver, vamos a ver. En otros sitios se respetó la tasa de reposición. No. Es más, Gloria, te explico. En otros sitios. Tú sabes que no, que, pues hay comunidades, pues que hay comunidades que no. Pues te que hay más. Otras comunidades que no. Y te voy a poner una. Extremadura, gobernada por el PP. A ver, te explico. Para no irnos más lejos, para hablar de casos personales. Sí. Extremadura. Y yo te hablo de otra, pues que no solo pregunta a los psicólogos, pregunta a los educadores en Castilla-La Mancha, en Murcia. Yo te hablo que hubo sitios gobernados por el PP que no solo se respetó la tasa de reposición, sino que acudiendo a que la tasa de reposición es general, se cogió tasa de reposición de sanidad y se añadió educación. Y hubo más profesores. Cuidadito, estamos hablando de recortes. Sí, porque como lo hace el Partido Popular, son recortes. Dime una. Cuando, dime una comunidad donde hay más profesores. Pero no te digo el tema de la tasa de reposición, que se respetó. Aquí en Asturias no es nuevo, y tú lo sabes bien, el tema de la bajada de número de interinos. No es nuevo, y cuidado, no engañemos, que si decimos, es que aquí en Asturias baja menos el número de interinos que en Castilla-La Mancha, por hablarte. Hombre, claro, si coges y dices, pasamos de una jornada completa y hacemos 2 medias con 2 personas, pues claro, el número de interinos no baja tanto. Pero cuidado, que eso es hacernos trampas al solitario, ¿eh? Para sacar datos. Para decir, aquí no bajó tanto y aquí no sé qué. ¿Por qué? Porque se pasó de jornadas completas, un profesor, 2 medias jornadas, 2 profesores, y ala. Y así vamos. O sea que estás reconociendo una precariedad laboral dentro del profesorado. En Asturias sí, por supuesto. Me alegra. No, te lo digo porque, bueno, como hay voces que dicen que se ponían en huelga los compañeros porque como tenían el puesto asegurado, me alegro que, que gente reconozca una precariedad laboral en el profesorado. Hombre, claro que hay precariedad laboral. Es que el señor ministro Wert llegó a decir eso públicamente, publicado en el ABC. Sí, hombre, sí, claro, pero es que... Nada, que me parece muy bien. Pues claro, y a mí me parece estupendo que en ciertas comunidades... Pero es que el ministro Wert, me parece que en eso aquí pinta más bien tirando poco. Entonces... Pero opina. Pero él dice que no pinta, pero opina y se atreve a decir que los profesores se ponen en huelga porque tienen el trabajo asegurado, porque son funcionarios. Bueno, y realmente no se ponen en huelga. Aquí por lo menos donde yo conozco... Claro, es que tú conoces. Que conocemos... Tenemos las dos partes, ¿no? Es que coincide, claro, que no. Sí, con la diferencia de que yo, de los colegios de donde hablo, estaba yo. Uh-huh. Estaba yo, y puedo decir los que estábamos, y puedo decir los que no. Y puedo decir la cantidad de gente que estaba en huelga y no se había leído la ley, sino que llegaba un sindicato, daba un papel y el que se decía de todo. A mí llegaron a decirme cuando la primera convocatoria, desde que quitaban encima horas... somos tontos y nos movilizamos sin saber. Bueno, esa calificación la estás haciendo tú. Yo solo te digo, tema de sindicatos, pues mira, pues a lo mejor una de las cosas por las que hay pocos profesores es que los sindicatos al final, con todo mi respeto hacia ellos, solo aparecen para venderte lotería de Navidad y para ponerte el cartelito de la huelga, y el resto del año hay apenas. Y a lo mejor los profesores cansamos de eso. Y entonces pasa lo que pasa, que luego convocan la huelga y dicen, anda, sí, ahora vienes tú, y porque lo dices tú, o porque mandas un papel diciendo esto y lo otro, que luego miras la LOMCE y no está porque empiezan... es que yo tuve el papel en la mano, de llegarte de una convocatoria de huelga de la anterior, y decirte, quitan matemáticas y ponen religión. ¿Y que dónde está eso en la LOMCE? Porque no está. No, pero bueno. No está. No. Y me dicen, va a venir.
Digo, bueno, pues ya, claro, a partir de ahí, para preguntar... Supongo que es una mala interpretación de decir que la religión va a contar como nota también para ciertas cosas, cuando Evaluable. va a ser evaluable. El alonce de la religión dice poquísimo, porque es que... dice más que de sobra. Más que de sobra. Pues no lo sé. A lo mejor dice poco todavía. Creo que todavía daría para otro debate, pero es que se nos va el tiempo. Como siempre, yo siempre nos fui al toro aquí. Yo sé que os quedaríais más y hablando, y que de hecho el tema daría para mucho más. Seguramente volveremos a hablar de ello, a ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias a las 4 por haber estado hoy aquí, por haber dado vuestro punto de vista, y bueno, a todos ustedes ya lo saben, a partir de las 7:30 todos los martes tiene una cita aquí en Así Pensamos. Buenas tardes.